Los invitados del día de hoy son Camila Castro, CBO de Coibanks, experta en soluciones tecnológicas y blockchain para servicios financieros en América Latina. Cristóbal Pereira, Chief Finance y Revenue Officer de Annie Inc., especialista en blockchain y adopción de la Web3 en la región. Mauricio Tovar, CEO de True Web3, pionero en blockchain para transparencia y proyectos de impacto social. David Riasco, Business Developer de Nevermind, experto en desarrollos de negocios y soluciones blockchain para ecosistemas descentralizados. Bienvenidos al día de hoy en este panel de Colombia 4.0. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, damos inicio a este panel. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos todos a este panel. Es un honor estar acá con estas tres personas, sobre todo también con Mauricio y con Cristóbal. Creo que desde más o menos 2018, 2019 yo los vengo conociendo y siguiendo como su trayectoria, y para aquellos que están como comenzando en Web3 y quieren tener diferentes perspectivas, tanto colombiana como latinoamericana, pueden seguirlos. Creo que me siento muy honrado también porque yo hice este tipo de eventos para ustedes, donde estuve aportando pues a la construcción de diferentes proyectos cuando ustedes eran speakers, y pues ahorita al menos moderándolo me siento pues muy honrado de estar acá y pues bueno, muchas gracias. Tuve la oportunidad de hablar con Camila antes del evento para conocerlos también un poco más y poder tener un panel lo más tranquilo y ameno posible. Nosotros vamos a hablar de la tokenización de activos del mundo real y voy a tratar de simplemente decir RWA, tal vez, como que generalmente en inglés a uno le suena más rápido. No estoy acostumbrado a decirlo en español, como tokenización de activos del mundo real. Y bueno, vamos a dividir este panel como en tres secciones, en las cuales, digamos, vamos a tratar de empezar a hablar de lo más desde los conceptos básicos, pasando por un poco en el aspecto, digamos, en profundidad del impacto que tiene esto dentro de la economía colombiana y también de la perspectiva latinoamericana, gracias a que está Cristóbal, y un poco tal vez unas preguntas individuales para que puedan darnos su perspectiva a nivel general. Entonces pues arranquemos, y la primera pregunta para la audiencia que de pronto no sabe qué es tokenización del mundo real o RWAs, no sé, ¿cómo la definirían? ¿Qué es RWAs? Empecemos por Cristóbal, ¿cómo más? Bueno, muchas gracias por la invitación al Ministerio, este gran evento, a Mauricio también que nos ayudó aquí a armar este gran panel. La tokenización de activos del mundo real viene a presentar algo bien sencillo, ¿no? Que es poder representar digitalmente la tenencia de cosas que tenemos tanto físicamente también como del mundo digital. El hecho de poder una propiedad, un bien raíz, una acción, bonos, facturas, cualquier tipo de activo que hoy día puede ser transado en los mercados tradicionales, hoy día puede ser representado en fichas digitales que permiten entonces utilizar la tecnología blockchain para mejorar el proceso, la eficiencia y sobre todo los costos y el tiempo, ¿no? Sabemos que el tiempo de ejecución de una transacción en blockchain es bastante rápida, súper transparente y sobre todo más económica que las transacciones en el sistema tradicional. Pero sobre todo ampliamos esto a poder hoy día también tener activos que permiten ser transados globalmente y no tener las fricciones que significa el hecho de poder mover. Por ejemplo, si yo quisiera tener un portafolio de activos de bienes raíces, yo estoy en Chile, pero quiero tener exposición a bienes raíces en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, porque veo que son mercados emergentes, tendría que tener el poder de ir a estos países, de tener un crédito hipotecario o que el banco me preste dinero para tomar estas oportunidades, porque de otra manera no hay, si no fuera también quizás por un fondo tradicional. Pero hoy día con este sistema yo puedo tomar pedacitos de propiedades y simplemente guardarlas en mi billetera y hacerlo un sábado en la mañana, un domingo en la tarde, sin fricción, sin problema, y eso es lo que nos permite entonces este concepto de los activos del mundo real, trabajarlos dentro de esta tecnología blockchain. Genial. Camila. Bueno, creo que ya casi todo lo dijo Cris, pero adicional a eso, creo que es muy importante que la representación de este tipo de activos
al tokenizarlos, cumpla, digamos, 3 características que pienso son claves. La primera es que exista, no se puede tokenizar un activo que yo digo en la mañana, voy a tokenizar oro y el oro no está inscrito en ningún lado y yo soy quien lo ofrece, o sea, tiene que existir en el mundo real. Lo segundo es que tiene que existir esa facultad jurídica para poderlo ofrecer. Y lo tercero es que respete la ley de oferta pública. Entonces, los reguladores, todos estos stakeholders que hacen parte de la cadena, deben estar de acuerdo en que se hereda 100% la característica del mundo real, que se respetan las condiciones y que siempre esta tokenización va a ser en bien del usuario final. Esto es lo que va a permitir que esta tokenización haga sentido. Adicional a esto, pues se heredan estas características para que sean trazables, programables, liquidaciones en tiempo real y que se logren fraccionar. Por poner un ejemplo, nosotros hoy en día en Coibanks ya estamos tokenizando diferentes tipos de activos como loyalty, subsidios, real estate, factoring, negocios fiduciarios, y son activos que existen en el mundo financiero tradicional, pero que al tokenizarlo genera un montón de bondades que al final el beneficiado pues es el usuario final. Tanto así que genera además una inclusión financiera donde el ciudadano a pie ahora puede invertir en activos que gracias a la tokenización logran tener tickets más bajos para su inversión. Entonces esto lo que logra es diversificar la inversión y no solo dejar que existan cuentas digitales de pago, sino que se empiece a nivelar esa diferencia que hay en la TAM entre cuentas digitales de pago versus cuentas digitales de inversión. Sí, ahí también solamente agregar que lo que Camila decía me pareció súper interesante en el sentido de que también tokenizarlo lo vuelve más líquido, ¿no? Entonces un activo tal vez como una casa, como mencionaba Cristóbal, bienes raíces, tener la oportunidad de, no sé, o sea, si quiero vender mi casa, no puedo vender mi casa completa, o sea, un parte de mi casa la tengo que vender completa. Entonces, que si yo puedo mover este activo alrededor del mundo, pues es una ventaja que se vuelve más líquido, más movible, más y no estructurado como, pues porque no se puede actualmente, ¿no? Y Mauro, sé que ya dijeron bastante, pero... Sí, a mí me gusta explicarlo en unos ejemplos que a veces no son para fines educativos, ¿no? Antes, para los jóvenes no van a entender mucho, pero en los bazares uno iba y cambiaba dinero en efectivo por unas fichas para interactuar en el bazar, ¿verdad? Pero también uno cuando va, y no vayan por favor a los casinos, es algo similar. Uno pone en efectivo, recibe unas fichas, interactúa con los juegos del casino y cuando quiere sale y coge otra vez el efectivo. Pero hay uno que sí me van a entender los jóvenes y es en estos festivales de conciertos donde van varios artistas, a uno le toca comprar cierta plata para poder poner cierta plata en efectivo o pago con tarjeta de crédito para pagar las cosas dentro del festival, ¿verdad? Algo así es tokenizar, pero la diferencia es que no es para un ecosistema cerrado, sino para un ecosistema global. Entonces ahora podemos tener una representación, como lo presentaban Cristo y Cami, pero que ahora podemos utilizar en todo el mundo, no solamente en un ecosistema local. Y algo muy potente es que elimina barreras. Por ejemplo, invertir en un apartamento en Bogotá puede ser una inversión de 300 millones de pesos, ¿verdad? 200 millones, dependiendo del apartamento. Entonces, para alguien poder acceder a exponerse al mercado inmobiliario, pues le exige mínimo tener la posibilidad de la cuota inicial y después empezar a pagar las cuotas para llegar a los 300 millones. Con la tokenización, tú podrías dividir ese apartamento de 300 millones en 1000 partes, en 2000 partes, en 100.000 partes y poder exponerte una partecita de ese mercado inmobiliario sin necesidad de comprarlo todo. Y lo mismo Cami comentaba, facturas electrónicas también. Y hay una cantidad de casos de uso. Por ejemplo, podernos exponer de manera sencilla a fracciones de acciones de Estados Unidos. Y de ahí para allá, pues hay una cantidad de opciones que va a habilitar esta tokenización, aunque lo que dice Cami también es muy importante y es, digamos, cuando uno opera en el mundo cripto, Bitcoin, Ethereum, y uno tiene una llave privada de estas criptomonedas, en ese momento el código es ley. Nadie te puede quitar tus Bitcoin y tus Ethereum. Pero cuando tienes un activo del mundo real tokenizado, tú puedes tener la llave privada de ese token, pero la ley es la ley del mundo real, porque ese token vive en el mundo real.
Y por eso es tan importante que tengamos esa seguridad, como lo comentaba Cami. Gracias, Mauro. Y de pronto como para guiarnos un poco, porque a veces siento como que a veces la gente piensa que llegó esta tecnología y es algo completamente nuevo y es muy difícil de entenderlo o algo así, sino esto ya viene pasando poco a poco, digamos, la digitalización viene desde el inicio del Internet, ¿no? Como literal, no, tal vez al inicio del Internet solamente habían páginas web con HTML, estáticas, luego pasa un poco a moverse, a hacer transacciones y todo esto, y pasamos como un Web 3, por decirlo así, donde podemos transar directamente de Internet. Entonces, no es algo, digamos, como que nació de la noche a la mañana y eso es lo que quiero que se lleve la audiencia, sino que va evolucionando poco a poco, ¿no? O sea, para que lleguemos a los activos reales, los tokenizados, la tokenización de activos reales, RWA, tiene un poco a poco una evolución y unos hitos. Entonces, de pronto, Mauro, que terminamos contigo, ¿cuáles han sido esos hitos para ti que han hecho que lleguemos a este punto donde tengamos digamos, esta infraestructura que se llama RWAs? Yo creo que el hito o el que ha mostrado el ejemplo es, ¿quién de ustedes tiene aquí, alce la mano, stablecoins como USDT, USDC? Alce la mano con confianza. Aquí no está la DIAN. Bien, como un 40% de los que estamos presentes. Un stablecoin es, digamos, un activo del mundo real. Hay $1 en un banco o en los bonos del tesoro representando el token, ¿no? Si nos vamos al fondo del dinero, eso también es una representación y todos estamos de acuerdo, pero en realidad no existe. Pero ese dólar existe en un banco, ¿no? Y esos dólares digitales ya representan 300 billones de dólares en la economía. Y según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, esperan que con la ley que acaban de pasar en Estados Unidos vayan a ser 3 trillones, es decir, se multipliquen por 10. Todo el resto de activos del mundo real, el resto de activos de tokenización de activos del mundo real apenas representan 30 billones de dólares, es decir, la 10ª parte de todos, de lo que hay en stablecoins. Pero el potencial de crecimiento es altísimo. Se está tokenizando oro y está creciendo súper fuerte. Se están tokenizando bonos del tesoro y están creciendo supremamente fuerte. Se está empezando a tokenizar facturas, se está empezando a tokenizar real estate o apartamentos, casas. Los pasos son Bitcoin inicialmente como un dinero puramente descentralizado. Luego las stablecoins, este dinero pegado a las monedas de Estados Unidos, principalmente tiene el 99%, y nació porque los bitcoiners cuando querían vender no encontraban contra qué vender, ¿no? Entonces se crearon estas monedas, pero ya ahora las utilizamos para protegernos de la inflación y demás. Y el siguiente paso seguramente va a ser los real world assets, o eso es lo que estamos viendo, la tokenización de activos del mundo real. E imagínense el potencial de tokenizar, por ejemplo, todos los bienes inmuebles que hay en Colombia o en Perú, que ese es el sueño que tiene un economista muy famoso de Perú. Ese es el potencial que tiene y pueden ser mercados, se estiman según McKinsey, de para el 2030 la tokenización va a ser entre 3 y 4 trillones de dólares. Desde 30 billones, es decir, va a ser un 100x. Ese es el potencial que tiene este mercado. Sí, y ahí que tocas un poquito el tema también, hay una parte que es el private credit, el crédito privado. Gran parte de esa tokenización, de ese de real world asset se va a pasar también porque hay una necesidad gigante, hay 1.3 trillions pues, en temas de private credit que se podrían tokenizar y que están creciendo, ¿no? Entonces, gracias por esa perspectiva, Mauro. Camila, ¿qué podrías mencionar un poco acerca de los hitos y la evolución? Yo ahí lo veo como una línea de tiempo. En los 90, un internet de consumo de información únicamente. Luego en los 2000, un intercambio, no solo consumo, sino que intercambiamos información, redes sociales, etc. 2012 aparece Bitcoin y llega el internet del valor con Web3. Ahí empieza a hacer sentido este incentivo monetario que se le da a la red con la cripto. Y de ahí la tokenización de activos y aparecen los smart contracts que traen esas, digamos, reglas que se heredan del mundo tradicional de los activos para crear y programar la tokenización de activos.
al crear esa tokenización de activos, empiezan a aparecer actores como BlackRock, JP Morgan, etcétera, que empiezan a tokenizar activos del mundo financiero tradicional, porque antes no existía un puente real entre lo que era 100% cripto versus activos del mundo tradicional financiero, y empiezan a exponer la tokenización de activos en estas redes de blockchain públicas. Y luego ya viene esta tercera etapa, que es donde no solamente se tokeniza el activo, sino que se intercambia dentro de infraestructura que ya existe regulada, APIs bancarias, no sé, proyectos institucionales, donde no solamente se tokeniza el activo, sino que ya empieza a ser parte de una economía real. Entonces acá empieza a hacer sentido esta interoperabilidad que decía ahorita Mauro, que haga sentido que no sea solamente local, sino regional, para que las economías empiecen a crecer y en el caso puntual de la TAM, pues empiecen a bajar todo este tipo de fricciones que existen en términos de inversión. Sí, gracias. Sobre todo porque creo que básicamente lo que nos han dicho los dos es, si esto no es nada nuevo, o sea, literal, la digitalización siempre ha estado desde que salió Internet y la cuenta de banco simplemente son números que aparecen ahí en tu pantalla, pero pues las tienen bases de datos del banco, ¿no? Entonces, lo que hace, digamos, blockchain en este caso y la tokenización es poner ese dinero, digamos, la confianza dentro de una parte digital que no se puede cambiar. Entonces ya tengo acceso a exactamente al dinero que tengo y las demás personas relativamente también pueden ver. Entonces eso también como para que se den una idea de que la digitalización está ahí y el real world assets, estos activos, como están en esta confianza en blockchain, pues ya se pueden ver y se pueden garantizar esa confianza que están ahí, que no están inventados o que no el banco está diciendo que se los está inventando o algo así. Cristo. Yo veo la evolución bien complementaria a lo que ya dijo Mauro y Camille, pero quizás también de otro punto de vista. Desde que sale la Internet, finales de los 80, inmediatamente hubo el interés de que si podíamos transferir información, era posible también poder transferir dinero. Y los primeros proyectos para poder representar dinero digital y transferirlo en Internet datan de finales de los 80. Entre los 80 hasta el 2009, que nace Bitcoin, hubo varios intentos de poder representar este dinero y poder moverlo en esta infraestructura de Internet sin éxito hasta que aparece Bitcoin con un modelo totalmente diferente a estos otros proyectos. Entonces Bitcoin principalmente lo que hizo fue generar una infraestructura para transferencia de valor, ¿no? Ese es el foco de Bitcoin. Cuando nace Ethereum originalmente, Vitalik quería hacer algo en Bitcoin, vio que Bitcoin no era posible por su tecnología, así que decidió, junto con otros cofundadores, desarrollar esta otra infraestructura que se llama Ethereum, que, como dijo Cami, aparece en los conceptos de los contratos inteligentes, que no es más que lógica de programación autoejecutable, que tú no condicionas ciertas cosas para que se ejecuten en base a información que yo tengo que entregarle a este contrato inteligente. Y cuando nacen los contratos inteligentes, pues empiezan a aparecer otros actores importantes, como por ejemplo son los oráculos. Los oráculos permiten a los contratos inteligentes recibir información de afuera de Internet. Las blockchains son cadenas cerradas, no tienen información de lo que pasa en Internet. Por ejemplo, información del precio de una acción, información del pago de una transacción, información del precio de un bien raíz. Toda esa información que nosotros tenemos en Internet, los contratos inteligentes, las redes blockchain no tienen dónde consumirlo, sino es por estos oráculos que permiten entonces inyectarle de esta información. Entonces, cuando empieza a integrarse esto, empiezan a aparecer las stablecoins. 2014 aparece la primera stablecoin. Y el 2021 hay un hito súper importante que es cuando nace el concepto de DeFi, de las finanzas descentralizadas, que también permiten, a través de los contratos inteligentes, crear o empezar a desarrollar toda esta infraestructura financiera descentralizada que permite hacer lo que ya el panel anterior dijo, ¿no? Ahorros, préstamos, intercambios descentralizados y un sinfín de otras aplicaciones que se están generando. Y ya luego de eso, del 2021 a la fecha, este siguiente gran hito ha sido todo lo que es la representación de estos activos del mundo real, que era necesario que se construyera toda esta infraestructura para que hoy día los bienes raíces, las acciones, las facturas, los créditos privados, que también ha crecido mucho, permitan entonces ser representados, transarse y tener una infraestructura donde yo pueda mover estos valores a través de estas redes de blockchain y todo lo que es también algo súper importante que es bien técnico pero súper necesario, que es el concepto de la interoperabilidad, de que si yo puedo representar una factura, un pedacito de un crédito privado, un bien raíz,
que no me esté preguntando que sé dónde está tokenizado, en qué red. No, está en Ethereum, no, está en Avalanche, no, está en Celo, está en cualquier red, y eso genere mucha fricción. Hoy día todo este tema de la interoperabilidad permite también movilizar, independiente de la infraestructura en la que estemos, estos pedacitos de fichas digitales en cualquier red. ¿Y a qué va a llegar eso? A que finalmente nosotros como usuarios finales, todos los que estemos acá, directamente en nuestro celular, con una billetera, podamos estar transando estos activos sin necesidad de estar preguntándonos en qué red estamos, cuánto cuesta el fee de transacción y eso, que son ya más desarrollos técnicos internos, ¿no? Entonces, toda esta evolución ha permitido que en pocos años, o sea, estamos hablando del 2009 que aparece Bitcoin, al 2025, ya estemos hablando de, como dijo Mauro, un mercado de 300 billions de stablecoins, de una representación de bienes raíces de 30 billions con un potencial de crecimiento de 100 veces, y que de aquí al año 2040 ya esté 100% tokenizado todo eso. Esa es mi visión realmente, y que quizás más adelante un poco con respecto a la visión, pero que lo que nos podamos hacer es que directamente conectado con la inteligencia artificial, hoy día podamos tener, no sé, los lentes de Meta y estar comprando en algo y de repente dije, oye, ¿sabes qué quiero? Me quedó un vuelto o tengo algo para ahorrar, y tener billeteras automatizadas que me permitan, oye, quiero ahorrar esto y quiero comprar un pedacito bien raíz de esta propiedad en Colombia. Y automáticamente mi billetera toma saldo que tengo de stablecoin, compra un pedacito de una propiedad en Bogotá y listo. Y tengo ya acceso a un pedacito de una propiedad de bien raíz en Bogotá, en nada, en algo que yo le estoy diciendo a una inteligencia artificial. Claro, y ahí es cuando empieza a tener sentido ya como que varias tecnologías juntas, ¿no? O sea, como de pronto realidad virtual, el avance de ya no tener una billetera, solamente billetera, sino que se pueda utilizar como smart contract. Se me olvida el código que es, con la cual se refiere ahora las nuevas blockchain, las nuevas direcciones que ahora se pueden utilizar como billeteras, pero a la vez también como contratos inteligentes y que tenga, no sé, conceptos como AI. Entonces, todo indica que vamos hacia un punto donde va a ser mucho más fácil, la experiencia de usuario va a ser mucho más dinámica y vamos a empezar a hacer eso, a tapar esos parches que tenemos, como lo que tú decías, la liquidez fragmentada. O sea, si tal vez la audiencia se perdió un poco, los invito a que sigan a Cristóbal y después también ahí da un poquito de clases, porque sí es bastante que abordar. En cada una de las blockchains tiene su propia forma de accionar y bueno, entonces ahí los invito también a que sigan a Cristóbal para que sigan conociendo un poquito más de todo este tema. ¿Cuál de los proyectos o casos de uso, digamos, de real world assets les parece mucho más interesante o que les ha llamado la atención en los últimos años? Cristo, ¿qué puedes? Mira, nosotros desde Angen, que es una solución que estamos trabajando para empresas, para mí hoy día el de stablecoin es el caso de uso que está permitiendo hoy día atraer de vuelta la atención al ecosistema de activos digitales en general. En los últimos 18 meses, quizás todo lo que fue 2023, 2024, la atención estuvo superpuesta en inteligencia artificial, con el lanzamiento de ChatGPT y todo el resto de las aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial. Y yo creo que estamos viviendo hoy día lo que fue el momento de ChatGPT para inteligencia artificial. Con las stablecoins lo estamos viendo con activos digitales. Entonces, para mí lejos los stablecoins es hoy día el caso de uso en relación a representar activos del mundo real en este mundo de infraestructura digital. ¿Y qué permitimos hacer nosotros? Que principalmente brindarle una solución a las empresas súper tradicionales, que es poder hacer y recibir pagos globales desde cualquier parte del mundo a través de, obviamente, una infraestructura de stablecoins. Entonces, hoy día sabemos que la banca, si bien nos permitió conectar una infraestructura financiera global, ya es una tecnología que está bastante obsoleta en términos de tiempo y eficiencia. Hacer un SWIFT te toma 2-3 días. El costo del SWIFT puede estar por lo bajo en $25 más los tipos de cambio entre dólar y la moneda local. Entonces termina gastando mucho dinero y más, sobre todo empresas que exportan o importan bienes en países como nosotros, ¿no? En Latinoamérica. Y a través de stablecoins tú puedes, con una red de partners globales, tú puedes recibir como si fueran transferencias locales. Entonces, si yo estoy exportando y necesito realizar una exportación, por ejemplo, de café a Estados Unidos, la persona que reside en Estados Unidos va a hacer una transferencia local, nosotros tomamos esa transferencia local, la traemos a Colombia y en pesos colombianos le liquidamos luego entonces el pago al exportador dentro del mismo día.
Y me ha pasado súper interesante que finalmente es como decir, hemos tenido testimonio de personas que dicen, el café llega más rápido que el dinero en bancos tradicionales. Entonces, el café se demora 2 días en llegar, que sale de puerto desde Colombia y llega a Estados Unidos, pero la transferencia de vuelta demora 5 días. Entonces, eso es ilógico en un mundo en el que ya todas estas infraestructuras están presentes y están disponibles y están también ampliamente confiables, no solamente por esta industria, sino que también ya por la industria bancaria tradicional. Como lo mencionó Mauro, la ley que promulgó Estados Unidos de la Genius Act, entonces valía este concepto de las stablecoins y ya bancos como JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley están todos desarrollando sus propias stablecoins y eso va a traer entonces este crecimiento de 10 veces más lo que está hoy día y toda esta infraestructura de pagos globales ya se va a ir directamente a este tipo de infraestructura de stablecoin, como también ya lo está haciendo SWIFT, que ya también se va a mover hacia esta infraestructura blockchain. Entonces yo creo que por lejos, creo que hoy día las stablecoins es, creo yo, el caso de uso más importante dentro de este concepto de activos del mundo real. Sí, gracias, Cristo, porque de acuerdo más o menos en el 2019-2020, recuerdo haber escuchado muchos ejemplos que decía, nos preguntaban que cuál era la forma más rápida de enviar desde Nueva York a Londres, no sé, una empresa que quiera mandar $1 millón. Y la respuesta, pues, si la gente decía, no, pues una transacción bancaria debería ser lo más rápido, pero no, resulta que la forma más rápida de pasar entre Nueva York y Londres, no sé, $1 millón es a través, en esa época, de un vuelo, ¿no? Asumiendo que te dejen pasar $1 millón en el avión. Pero ese era más o menos en el 2019 como lo que la gente respondía, ¿no? Una transacción bancaria, pero no, resulta que en esta época ya es un poco más fácil gracias a la tokenización, pues digamos, del dólar y demás. Entonces, es un buen punto como para tener ahí del beneficio que tiene la tokenización de algo, ¿no? O sea, de pasar a, no sé, segundos a pasar, no sé, de horas una transacción y además pues que el código SWIFT, corrígeme si estoy incorrecto, pero es más una tecnología de mensajes como seguros que una tecnología de traspaso de dinero, ¿no? Entonces, Camila. Bueno, yo tomaría un caso de uso que hicimos en Coibanks. Logramos hacer la primera emisión tokenizada en bolsa, en la Bolsa del Salvador. Creo que este es un hito súper importante porque además de haberlo hecho con un jugador ecosistémico y de infraestructura, da paso para que otros países de Latinoamérica lo empiecen a hacer y esto va a incentivar no solamente la liquidez local, sino la liquidez regional. Entonces, por ejemplo, dentro del caso de uso que hicimos, logramos que se hicieran emisiones 100% tokenizadas, bajan los tickets de diferentes instrumentos financieros y lo que hace es incentivar la inversión y de algún modo la educación financiera porque el ciudadano de a pie normalmente no invierte en bolsa. Entonces digamos que este tipo de instrumentos como bonos, certificados de depósito, commodities o lo que sea que se esté transando en bolsa, resulta ser muy ajeno para la mayoría de la población, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, con este tipo de soluciones, creo yo que se evidencia 100% que la tokenización hace sentido. Y ahí lo conectamos con diferentes rampas o medios de cash in y cash out, que hace que se incentive no solamente la tokenización del activo, sino también el uso de diferentes tipos de monedas digitales. Entonces, les pongo un ejemplo. Hoy en día, obviamente El Salvador es uno de los países más avanzados, pero es algo muy parecido a lo que sucedió en Argentina y en Bolivia, la situación de estos dos países, donde hay una limitación del uso del dólar y no solamente hace sentido la tokenización, sino la parte de stablecoins, como lo decía Chris. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy en Bolivia estamos logrando darle al ciudadano a pie también esa opción de que pueda hacer pagos internacionales en comercios internacionales sin ningún tipo de limitación. Entonces creamos una tarjeta prepaga con Visa para que sea una tarjeta cripto que sea de uso internacional. El ciudadano tiene su solución, ni se entera qué tecnología hay detrás, pero sale de su problema de la limitación que le tienen por tema económico del gobierno. Entonces creo que hay un montón de casos de uso, no sé, el Lofty AI, que es ya tema en Estados Unidos de real estate, es decir, está más que comprobado que esto ya está inventado y que funciona. Creo que es un tema más de cómo se va implementando en países que de verdad lo necesitamos
y que empieza a hacer sentido en la economía de Latinoamérica. Gracias. Pues ya que Cris empezó a hablar mal de los bancos, vámonos por lo absurdo de cómo funciona nuestra sociedad para mostrar casos de uso de por qué esto tiene sentido. ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta de ahorro en dólares en Colombia, que se la hayan abierto en Colombia? Alce la mano. ¿Dónde es la cuenta bancaria? ¿Está en Colombia o está en Panamá o en Estados Unidos? Bancaria. Claro, pero está afuera. En Colombia no podemos tener cuenta de ahorro en dólares porque el Banco Central no lo permite. Tome su tokenización de cuenta de ahorro en dólares con USDC o USDT. Eso es. Saltarnos esas barreras injustas de cómo funciona la sociedad y no debería funcionar. Nosotros deberíamos escoger en qué podemos poner nuestro dinero. Si es en pesos colombianos, perfecto. Si es en dólares, perfecto. Si es en oro, perfecto. Cada uno debería poder escoger. ¿Cómo es posible que no podamos hacerlo? Cripto trae esta tokenización de cosas para romper eso y decir, aquí hay una opción. ¿Quiénes invierten en bolsa acá, por favor? Aprovechando el ejemplo de Cami. Alcen la mano. Perfecto. 20%. ¿Cuánto tiempo, si ustedes cogen las horas hábiles que tiene la Bolsa de Valores de Nueva York o de Colombia, sin festivo, cuánto tiempo está abierta la bolsa y cuánto tiempo está cerrada en porcentaje? Más o menos. Número. 60% dicen por acá. 70%. El 81% del tiempo las bolsas están cerradas. Solo operan el 19% del tiempo. El mundo de los mercados de criptomonedas operan 100% y si tokenizamos acciones vamos a poder hacerlo el 100% del tiempo. No sé si eso sea lo mejor para la salud mental, para los traders, pero en realidad en cripto eso se puede hacer y tokenizando se puede hacer. Trae ciertos problemas con temas de liquidez, no es Alicia en el País de las Maravillas, esto va a pasar un tiempo mientras se solucionan varios problemas, pero tiene el potencial de permitir a la gente invertir en cualquier acción, en cualquier lugar del mundo, 24/7. ¿Cómo van a poder competir las bolsas de valores que operan solamente la quinta parte del tiempo? O tokenizan o no van a poder competir. Y esto se los dije yo a varias de Latinoamérica hace un mes en República Dominicana. Pero por ejemplo, si ustedes quieren vender una acción de Tesla para comprar una acción de Amazon, ¿lo pueden hacer los que operan bolsa? ¿Se puede hacer sin primero liquidar la acción, esperar un día y después comprar la otra acción? Eso es lo que ese es el procedimiento actual. Con cripto tú puedes ir de una acción a otra en un segundo y directamente. Y eso para darles algunos casos de uso. Pero el que más me gusta es que cuando ustedes invierten en bolsa, estas empresas ya son públicas, ya han pasado por inversión semilla, inversión serie A, B, C, D. Entonces, cuando llegan a bolsa y se vuelven públicas, ya ha tenido la mayoría de la subida de valorización en inversores privados. Y lo que se está planteando el mundo es cómo hacemos para que el retail, cualquiera de nosotros, no inversores institucionales, puedan acceder antes a esas inversiones. Y ya Robinhood está tokenizando inversiones en empresas que no son públicas como OpenAI. ¿Cuál fue la otra que metieron? Tesla. No, Tesla no. Y SpaceX. Entonces, el poder invertir en etapas anteriores le va a dar más oportunidades a la gente a no esperar a inversiones públicas y eso se puede hacer con tokenización. Eso también trae riesgos, ¿no? Muchas empresas no llegan a públicas porque se quiebran. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahí hay mayor riesgo, hay mayor oportunidad, pero hay mayor riesgo. Eso se está pudiendo tokenizar y trae unas oportunidades muy interesantes. Y me gustó mucho lo que abordaron porque creo que dieron en el dolor, ¿no? En el dolor que se siente un intercambio, un envío de dinero, un problema en específico en sus explicaciones y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Aquí a nivel personal, por ejemplo, para mí, a nivel Colombia, generalmente no estamos tan expuestos a una economía tan volátil como puede estar Venezuela y Argentina y al menos a mí, a mi nivel personal, me costó a veces entender, pues si yo tengo mi dinero en el banco, ¿por qué debería utilizar esto que es una tokenización del dólar digital? ¿No? Entonces, creo que es ahí donde tenemos que ir a buscar cuál es el problema, cuál es ese dolor que está solucionando estas nuevas tecnologías, como para ir a entenderlo un poquito mejor. Gracias por sus perspectivas. La siguiente pregunta, ya este
este espacio va a ser un poquito más en el impacto, o sea, cuál es su percepción en el impacto a nivel Colombia y Latinoamérica. Y esta pregunta va en cuál creen que es el resultado social o económico, digamos, tangible que debería tener la tokenización de activos del mundo real, ¿cierto? Y pues en los años, pues, pero sobre todo, ¿cuál sería ese indicador? ¿No? ¿Cuál cree que sería ese indicador que dicen, creo que estamos haciendo lo correcto? ¿No? Camila, empecemos por ti. Bueno, yo creo que hay diferentes verticales. Creo que la primera es el capital, el acceso a capital sin fricción. El segundo creería que es temas de inclusión financiera real, como ya lo nombré, el ciudadano a pie, logrando entrar en instrumentos financieros que creía que de pronto era de ricos. El tercero es participación de diferentes players del mercado. Esto está sucediendo con Open Finance y Open Banking. Creo que las instituciones financieras, los reguladores, las fintechs, bueno, todas las instituciones se han dado cuenta que esto no es un tema de competencia, es un tema de colaboración y al final se tiene que volver ecosistémico porque si no hay colaboración tienden a desaparecer, como lo decía Mauro. Entonces, al haber un Open Banking va a tender a pasar lo que pasó en Inglaterra o en Emiratos Árabes, donde pueden haber esquemas diferentes desde gobierno, de pronto unos más exitosos, de pronto el de Arabia Saudita más exitoso porque lo que hicieron fue, primero las instituciones crearon estos casos de uso y ahí crearon las APIs para que todo el ecosistema se conectara. En Inglaterra fue al revés, crearon primero las APIs, luego el ecosistema se conectó y se dieron cuenta que quedaron limitados. Entonces todo esto tiende a terminar en la tokenización de activos. El Open Finance lo mismo. Para poder tener una tokenización de activos eficiente, al final el cliente final tiene que entender este tema de Open Finance y el por qué es importante compartir sus datos, porque eso quita una fricción de onboarding, que es una de las fricciones más altas que tienen las implementaciones de innovación que se están haciendo o que se hicieron a nivel LATAM, internacional, etcétera. Entonces creo que eso es muy importante. Creo que el indicador de volumen de activos tokenizados es muy disidente, el número de nuevos participantes, hasta te podría decir que el indicador de educación financiera logra hacer un impacto muy grande en este tipo de soluciones. Sí, creo que eso va muy relacionado con lo que dije. Creo que a nivel Colombia eso es un indicador fundamental, es que tanto la gente sabe directamente de temas de finanzas. Por ahí hay una cita que dice Bitcoin es todo lo que la gente no sabe de finanzas y de computación. Y creo que eso es lo que nos hace falta mucho también para entender en este tema, incluso en el real world assets, que hay bastante que aprender y por qué funciona todo esto, ¿no? Entonces, Cristo, ¿qué tal tu perspectiva? Sí, yo creo que haciendo un doble clic de algunos de los que ya dijo Cami, para mí son súper importantes el acceso a liquidez e inclusión financiera. Lo que yo veo que va a terminar ocurriendo también es que en Latinoamérica ya están surgiendo lo que son las stablecoins locales, la representación del peso colombiano, por ejemplo, ya hay dos, está Minteo y está Huenia, tokenizando el peso colombiano, el sol peruano, el peso chileno, el peso argentino también ya está tokenizado. Y uno se podría preguntar para qué necesitamos tokenizar estas monedas que finalmente son monedas latinoamericanas que son, la mayoría quiere ir a refugiarse al dólar, ¿no? Pero eso es la mayoría de las personas que por ahí, en lo que dijo Cami también, que tienen educación financiera, tienden a conocer más como el concepto del manejo del dólar, pero la mayoría de las personas que están de a pie, ¿no? Necesitan la moneda local. Y mi visión es que idealmente las personas puedan tener primero acceso a estas billeteras que son prácticamente disponibles con la tecnología. En 5 minutos me bajo una billetera, vimos dos participantes, Meru, Walid, anteriormente, que la pueden descargar inmediatamente sin hacer mucho problema, ya tienen un receptáculo digital para poder tener estos activos, empezar a ahorrar, por ejemplo en Bitcoin, y necesito un microcrédito para poder hacer la inversión de una máquina, aquellas personas que están emprendiendo, dueñas de casa, mujeres que obviamente son emprendedoras, que por ahí por lo general también lideran una familia, que puedan tener acceso a estos microcréditos para comprar cosas para poder emprender y no tener que ir a el mercado informal, que sabemos, ¿cierto? En Colombia está el gota a gota, en Chile también, ya llegó el gota a gota también.
Porque el acceso hoy día de liquidez en la banca está súper limitado. Ya está pasando en Estados Unidos y eso también está pasando en los países latinoamericanos. El acceso a crédito está súper limitado para las personas que tienen un buen estándar de vida. Imagínate para las personas que tienen un estándar de vida un poquito más precario y tienen que ir necesariamente a estos créditos informales que les cobran tasas absolutamente usureras, y en estos mercados de activos tokenizados o la posibilidad de poder ahorrar y pedir prestado, tener un poquito de Bitcoin que te permita tomar como una garantía un crédito en tu moneda local y pagarlo con tu moneda local. Porque si también hoy día podemos pedir préstamos en dólar tokenizado, lamentablemente sí ahí nos vemos envueltos en estas fricciones de mercado, en esta volatilidad que tenemos con nuestras monedas. Y si quizás quise pedir un préstamo de $150 que al momento de hacer el cambio en pesos colombianos eran justamente esos $150, pero después al momento que fui pagando esa deuda creció a $200 porque el tipo de cambio colombiano se depreció frente al dólar, entonces termina jugándole un 25% extra de crédito a la persona. Entonces, creo que ahí hay un tema súper interesante de la inclusión financiera, de lo que da acceso a esta tecnología, de esta tokenización de monedas locales también, que va a ser muy importante para justamente este proceso. Y agregaría un tercero que no solamente Bitcoin o estos activos digitales criptonativos son hoy día opciones para pedir préstamos, sino que ya hay protocolos donde si tú tienes pedacitos de estos bienes raíces, ya puedes dejarlo también como garantía para pedir préstamos. Entonces, si tienes pedacitos de propiedades en México, en Estados Unidos, en España, tú los dejas en un protocolo de préstamos como garantía y puedes tomar directamente un préstamo contra esos activos del mundo real también. Y ese tipo de integraciones también es algo que me vuela la cabeza de todo lo que va a generar hacia el futuro. Gracias, gracias, Cristo. Creo que se nos va acabando el tiempo, entonces, Mauro, tu perspectiva. Sí, estaba pensando en el indicador. Hay uno muy bonito que es la democratización de todo lo que hemos hablado, pero yo creo que hay un indicador que me gusta más y es la eliminación de barreras que hemos impuesto de manera tonta en la sociedad. ¿Cuántas barreras de esas que hemos venido hablando y que no tienen sentido que existan? Si podemos irlas rompiendo una a una hasta llegar a 15 barreras o 20 barreras eliminadas, creo que podría ser algo muy lindo para decir, este sector transformó cómo se invertía, por ejemplo. Y ahí voy al tema de la democratización. Y es, ¿cuántas personas ahora se van a poder exponer a la valorización de los inmuebles? ¿Cuántas personas ahora van a poder invertir en bolsa que antes no lo podían hacer? ¿Cuántas personas ahora van a tener exposición al dólar que antes no lo podían hacer con su cuenta bancaria? Y de ahí para allá muchísimos casos de usos más que hay barreras que están creadas y que no tienen sentido que existan. Entonces, ese tipo de posibilidades y ese indicador de a cuántas personas le podemos abrir un acceso que en este momento, como funciona la sociedad y la reglamentación, lo tienen cerrado o limitado, creo que sería el mejor indicador para darle impacto a la tokenización de activos del mundo real. Gracias, muchas gracias a todos. Creo que quiero cerrar con solamente, a ver, cuando hay un estudio que a mí me explotó la cabeza en relación como al impacto económico, social, y es en algunos países de Asia en desarrollo, hicieron un estudio del flujo de dinero y vieron el impacto que tiene, digamos, aumentar el flujo. Si aumentan solamente el flujo de dinero un solo por ciento, por decirlo así, tiene un impacto en el 16% de crecimiento de 16% de la pobreza extrema. Entonces, cuando ustedes piensen en tokenización, piensen en global. ¿Y por qué es importante? Es porque a mayor flujo de dinero, mayor impacto tenemos en la sociedad. Entonces, eso es lo que creo que se lleven como de este panel. Y si me permites hacerle una cuña para quienes quieran ver el impacto que tienen estas tecnologías en poblaciones, a las 2 de la tarde va a venir uno de los cofundadores de Bitcoin Beach a presentar el caso de uso. Bitcoin Beach es una economía circular en El Salvador, donde nació todo el movimiento de Bitcoin y que después Bukele lo tomó para volver Bitcoin como moneda de curso legal. Y les doy mi experiencia personal. Yo estuve allí cuando Bukele lo anunció, estuve a los 5 días o algo así, y ese sitio tenía las calles destapadas, o sea, era absolutamente pobre en medio de que tenían una comunidad educativa impresionante.
Y la adopción de estas tecnologías, ustedes van ahora ya al Zonte, a Bitcoin Beach, y está todo pavimentado y eso armaron unos edificios con vista al mar, o sea, y estamos hablando de transformaciones de 3 años, pero es espectacular. Entonces, si quieren ver de realmente quien estuvo en todo el proceso, a las 2 de la tarde va a estar aquí comentándoles cómo con Bitcoin, con todas estas tecnologías, una población de estas se puede desarrollar de esa manera. Perdón que... No, no te preocupes, eso era todo lo que les decía. A mayor la tokenización nos da liquidez, a mayor liquidez, mayor impacto. Entonces piensen en eso y como dice Mauro, disfruten lo que quedan de las charlas y muchas gracias. Muchas gracias a todos.